Entonces, vamos a empezar con el caso clínico del día de hoy, que está a cargo de oncología del ICS. El caso clínico de hoy realmente es más interesante por la forma de presentación que por el diagnóstico histológico. Entonces, tenemos una paciente femenina de 57 años, soltera, católica. La paciente trabaja como secretaria en el Ministerio de Educación y es originaria y residente de Puerto Barrios. Dentro de los antecedentes al momento del interrogatorio, todos los antecedentes de importancia fueron negados por la paciente, así como los antecedentes familiares. Únicamente dos gestas, dos partos normales, la menor que fue a los 13 años y una menopausia a los 45 años, sin otro factor de riesgo considerable para el desarrollo de cáncer. El motivo de consulta y la historia de la enfermedad de la paciente es que ella aproximadamente en abril de este año notó una masa a nivel axilar izquierdo que la describe como que fue creciendo progresivamente, se comenzó a asociar a dolor, por lo que decidió consultar en ese momento en Puerto Barrios, realizaron una biopsia excisional de un ganglio linfático axilar izquierdo que se obtuvo un reporte histopatológico de cáncer de mama. En su momento, la paciente fue trasladada a la unidad de gineco-oncología y por la presentación clínica de la paciente en ese momento, ya que únicamente tenía actividad tumoral a nivel de axila, no reportan que había actividad tumoral a nivel de mama, sugirieron, se acordó el inicio de neoadyuvancia y posterior el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, durante ese tiempo en el que la paciente estaba esperando su cita para poder empezar el tratamiento neoadyuvante, la paciente comenzó a desarrollar una dermatitis generalizada, que ella la refirió como aparición de áreas de descamación, especialmente a nivel de la cara, los brazos y las piernas, que se asoció con prurito y dolor, especialmente en las lesiones que se encontraban a nivel de las piernas. Estas lesiones comenzaron a presentar algunas áreas de ulceración, se asoció con debilidad de miembros inferiores y dificultad para la deglución, eso aproximadamente 15 días previo a la consulta, y debido a esos síntomas consultó de nuevo en la emergencia del Hospital de Puerto Barrios y debido a los síntomas que presentaba la paciente, se decidió el traslado a la emergencia del Hospital General de Enfermedades para su abordaje. Al examen físico de ingreso de la paciente, realmente signos vitales dentro de características, dentro de límites normales. Estos eran los principales hallazgos que se encontraban al examen físico. Podemos observar que en la primera foto sí se logra observar a nivel de la frente, en ambos lados, una dermatitis caracterizada por áreas de descamación y formación de costra, así como la foto de medio es a nivel del muslo derecho, donde podemos ver que sí había ya áreas de ulceración y que estas también presentaban áreas de secreción de líquido inflamatorio. Y a nivel de manos tenía estas lesiones, estas pápulas a nivel de ambos, en todos los dedos, ¿verdad? Que se encontraban y que causaban dolor y dificultad para el movimiento de la paciente. Realmente estos eran los principales hallazgos. La dermatitis se encontraba a nivel de cara, en tórax, en abdomen, en muslos y en glúteos. Con estos hallazgos, pues se comenzó nuevamente un abordaje tanto por parte de dermatología, reumatología y oncología. Se realizaron tomografías, las cuales en ese momento no demostraban evidencia de actividad de enfermedad a distancia. La paciente fue evaluada por reumatología y debido a la clínica de la paciente y el perfil inmunológico realizado, que es el que está colocado ahí en la diapositiva, concluyeron que el diagnóstico con el que cursaba la paciente era de dermatomiositis. Este es la revisión de la biopsia realizada a la paciente. Como podemos observar, fue reportado como ganglio linfático con un adenocarcinoma poco diferenciado metastásico, con pancitocreatina y ecadeniona positivos, receptores de estrógeno, de progesterona y HER2 negativos en ese momento, por lo que se consideró como un cáncer de mama triple negativo. Importante mencionar que realmente la paciente únicamente tenía actividad tumoral a nivel de la axila. Al examen físico de la mama únicamente presentaba eh, cambios de coloración caracterizado por eritema y dolor a la palpación. No se palpaba ninguna masa ni nódulo a nivel de mamas bilateral. Esas son las tomografías realizadas a la paciente de ingreso.
Las tomografías fueron reportadas dentro de límites normales, sin evidencia de actividad tumoral a la distancia, sin implantes orgánicos en otros órganos, únicamente reportaban los cambios fibróticos a nivel de la mama izquierda. Entonces, considerando los datos, pues se dio el diagnóstico de un cáncer de mama en etapa clínica 3 para la paciente, con un primario oculto y asimismo un diagnóstico de síndrome paraneoplásico por una dermatomiositis. Este fue el tratamiento que se inició en la paciente por parte de reumatología. Se inició tratamiento con inmunoglobulinas y esteroides con prednisona a dosis de 100 miligramos vía oral. Y por parte de oncología se decidió el inicio de tratamiento con quimioterapia con un esquema ACT y se inició el primer ciclo con doxorubicina y ciclofosfamida. Luego del primer ciclo de tratamiento, esto es aproximadamente una semana después de la primera quimioterapia, no tapé los ojos de la paciente porque sí quería que se viera que sí tenía todavía un poco de edema en toda la cara, pero como podemos observar en las 3 fotografías, las lesiones en la piel realmente ya iban hacia la mejoría, aunque no habían resuelto por completo, como podemos observar en la última foto, que es la del muslo, que la podemos comparar con la primera foto. Sí había ya áreas de cicatrización en todas las lesiones. Y la lesión que tiene aquí la paciente es porque se tomó una biopsia de músculo. Entonces, ya hablando propiamente de lo que es el cáncer de mama asociado a dermatomiositis, realmente la información que se encuentra disponible es muy escasa. Únicamente se encuentran con reportes de casos. No hay en las guías nada que nos oriente hacia cómo debe ser manejado estos pacientes. Y también es importante mencionar que de por sí un diagnóstico un diagnóstico reumatológico generalmente excluye a los pacientes de participar en los ensayos clínicos, y por eso es que realmente los únicos datos que tenemos de este grupo de pacientes es por la propia experiencia que se ha generado a través de revisiones de series de casos. Entonces, solo para recordar, sabemos que el cáncer de mama es la principal malignidad que se presenta en las mujeres. En el 2020 se reportaron más de 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Sin embargo, afortunadamente, con los últimos avances que hemos tenido en el tratamiento, especialmente por subgrupos tanto luminal como HER2 positivo, pues no se encuentra dentro de las primeras 3 causas de muerte asociada a cáncer a nivel mundial. Con respecto a la dermatomiositis propiamente, realmente es una enfermedad reumatológica que no ocurre con tanta frecuencia, tiene una incidencia aproximadamente de 1.1 por 100,000 personas. Sí se ha observado que existe un aumento de la incidencia con la edad, generalmente ocurre con mayor frecuencia en las personas mayores de 60 años, y de igual forma es más frecuente la presentación en mujeres que en hombres. Dentro de una revisión de casos que se hizo en el 2010, se reportó que en mujeres había una incidencia de 20 por cada 100,000 personas, mientras que en hombres era aproximadamente de 3 a 4 por 100,000 personas. Asociando ya los datos de incidencia de epidemiología con respecto a la malignidad y el diagnóstico de dermatomiositis, pues los primeros reportes de caso que surgieron de pacientes que tenían poliomiositis asociado a alguna malignidad fueron apareciendo alrededor de 1916. Sí se ha establecido a través de varias revisiones de casos que sí hay un aumento del riesgo con de desarrollar tanto dermatomiositis como poliomiositis en los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer. En Taiwán se reportó un estudio que pretendió asociar la incidencia de dermatomiositis específicamente con cáncer en general, y reportaron que de 1,012 pacientes con un diagnóstico de dermatomiositis, 9.4% tenía asociado un diagnóstico de cáncer. Los principales tipos de tumores que se asociaron con el diagnóstico de dermatomiositis fueron ovario, páncreas y los cánceres gástricos. La presentación clínica de la dermatomiositis está caracterizado por estas 3 presentaciones. Primero, la dermatitis, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que era la característica que vimos en la paciente, especialmente el signo de Gauter. Se caracteriza también por debilidad muscular proximal, especialmente a nivel de los miembros inferiores, una característica que también se encontraba presente en la paciente, y el dolor muscular, especialmente en los músculos que se encuentran afectados por la debilidad. Esta es la última actualización que se realizó de los criterios para el diagnóstico de la dermatomiositis. Como podemos observar, esos son los criterios que debe presentarse para considerar el diagnóstico como positivo, y esta es la cantidad de criterios que debe de confirmarse la presencia para determinar si el diagnóstico es definitivo, probable o posible. Con respecto a la fisiopatología, o sea, del por qué podemos asociar la dermatomiositis con el diagnóstico de cáncer, realmente no hay nada establecido. Lo que conocemos de la fisiopatología de la dermatomiositis es que la activación de la cascada de inflamación y una inflamación crónica
puede llevar a la producción de autoanticuerpos dirigidos contra los miocitos que pueden llegar a la degeneración de las fibras musculares y por lo tanto a la presentación de la dermatomiositis como tal. Asimismo, hay reacciones cruzadas inflamatorias también con ciertas células y receptores de las células de la piel, que son lo que llevan a las características de la piel que aparecen en la dermatomiositis. Con respecto a la asociación con el cáncer, pues lo que se ha propuesto es que, como sabemos, el cáncer de por sí es un estado proinflamatorio persistente y este estado proinflamatorio persistente es el que puede llevar al desarrollo de autoanticuerpos y por lo tanto a la presentación de los diferentes síndromes paraneoplásicos, como es el caso de la dermatomiositis. Con respecto a las manifestaciones clínicas más frecuentes de la dermatomiositis, como podemos ver, tenemos las pápulas de Gouter, que son las que se pueden observar acá en las falanges de esta foto, que son bastante similares a las que presentaba la paciente en el momento del ingreso hospitalario, asimismo como el rash heliótropo, que se caracteriza por la de eritema, especialmente a nivel de los párpados y alrededor de los ojos. Y esta es otra característica muy importante que también, como podemos recordar, sí estaba presente en la paciente. Esta dermatitis que se encuentra caracterizada por presencia de pápulas que tienden a ulcerarse rápidamente y tener secreción de líquido inflamatorio. En esta diapositiva lo que podemos observar realmente es cuáles son los principales anticuerpos que se pueden encontrar en las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, realmente esta revisión que se hizo nos indica que, por ejemplo, a pesar de que es más frecuente, de que cada uno de estos autoanticuerpos se encuentre con más frecuencia, como por ejemplo el anticuerpo PSA1, que se puede encontrar inclusive hasta más del 90% de las pacientes con cáncer de ovario o cáncer de mama, no necesariamente significa que todas las pacientes van a desarrollar algún síndrome paraneoplásico y de hecho, dentro de esta revisión, en este artículo, ni siquiera mencionaban la dermatomiositis como resultado de la presencia de ninguno de estos anticuerpos. Entonces, de ahí que todavía la presentación de la dermatomiositis asociada al cáncer de mama se vuelve aún más raro de encontrar en la población. Esta es una revisión que se realizó en un hospital de Estados Unidos. Ellos hicieron una revisión de casos presentados en la literatura. En total, ellos encontraron 44 casos, de los cuales únicamente 25 contenían todos los criterios que ellos consideraban como para poder presentarse, que en la siguiente diapositiva voy a presentar los resultados, y a eso le sumaron estos 3 casos que ellos habían tenido durante su práctica a lo largo de casi 30 años. Encontraron 3 casos de pacientes en los que se diagnosticó cáncer de mama asociado a dermatomiositis. Como podemos observar, la edad sí es bastante variable, aunque una tiene 49 y la otra 42 años. La tercera paciente tenía 66 años, perdón. 2 pacientes tenían carcinoma ductal invasivo, a pesar de que se podría considerar que está más asociado y los reportes de casos están más asociados a etapas más avanzadas de la enfermedad, especialmente 3 y 4, como podemos observar la paciente del caso 3, era una etapa clínica 2. En general, 6 meses después de ser diagnosticadas con el cáncer de mama, se dio el diagnóstico de dermatomiositis, excepto en la paciente 1, en que podemos observar que prácticamente el diagnóstico se hizo al mismo tiempo. Una paciente fue clasificada como luminal B, mientras que las otras 2 pacientes eran triple negativos, como en el caso de nuestro paciente. Ninguna de las pacientes tenía anticuerpos antinucleares positivos. Los anticuerpos para la miositis, como podemos ver, eran diferentes en cada una de las pacientes. En una inclusive estaban negativos. El tratamiento generalmente constituyó de esteroides, inmunoglobulinas y el inicio de quimioterapia para el cáncer. Solo una paciente de las 3 fue posible quitarle los esteroides y una de las 3 pacientes también tenía enfermedades recurrentes. Entonces, en base a esta revisión, que es realmente el reporte más de mayor cantidad de pacientes que encontré, es donde se saca la conclusión que realmente no hay guías que nos permitan, que nos indiquen cuál es el mejor abordaje para este tipo de pacientes y que lo que se sugiere siempre es el manejo conjunto de ambas enfermedades por las 2 especialidades, tanto reumatología como oncología, y que generalmente lo que va a permitir que los síntomas del paciente mejoren es el inicio del tratamiento oncológico. Dentro de la revisión de los 25 casos que realizaron en este reporte, se encontró al final que había una media de edad de 58 años. Generalmente había transcurrido en promedio un mes desde el diagnóstico de cáncer de mama al diagnóstico de dermatomiositis, que es bastante similar a lo que pudimos observar en la paciente de nuestro caso.
Sin embargo, sí, un 24% de las pacientes tuvo síntomas de dermatomiositis previo al diagnóstico del cáncer. Sin embargo, dentro de estas pacientes, ninguna había consultado previamente, pues, especialmente por la debilidad, la debilidad muscular. Y el 72% de las pacientes se habían diagnosticado en etapas clínicas 3 y 4. También de lo que encontré, realmente los reportes de casos que justamente indican que este tipo de pacientes no van a responder de forma adecuada al tratamiento reumatológico. La intención de iniciar esteroides en estos pacientes e inmunoglobulinas realmente no es tanto la resolución de los síntomas, sino el control de los síntomas para evitar que estos continúen progresando y así llegar a complicaciones, especialmente como por ejemplo la falla ventilatoria, que sí puede llegar a ocurrir en este grupo de pacientes. La mayoría de los pacientes sí va a tener una resolución de los síntomas con el inicio de la quimioterapia. Sin embargo, a pesar de que podemos observar una mejoría de los síntomas, no es hasta aproximadamente 6 ciclos después de tratamiento oncológico que realmente los síntomas llegan a la resolución. Por lo tanto, sí es importante el manejo conjunto durante el tiempo en que la paciente se encuentra en quimioterapia, ya que durante este tiempo puede que todavía necesite dosis de esteroides o ajuste de otros medicamentos reumatológicos. Y lo que sí es la conclusión en la que se había llegado dentro de las revisiones de casos que encontré es que sí está asociado a un peor pronóstico y una menor supervivencia en las pacientes en que se diagnostican las dos enfermedades al mismo tiempo. Y con respecto a la evolución de la paciente, de momento la paciente continúa con un manejo en conjunto con reumatología, aún continúa con prednisona y acetropina, dosis de 50 miligramos día cada uno. La semana pasada, de hecho, la paciente recibió su cuarto ciclo de AC. La paciente sí refiere mejoría de los síntomas. Las lesiones de la piel ya prácticamente van en resolución, no han aparecido nuevas lesiones. La fuerza muscular a nivel general está en 4 de 5. La CPK actualmente va por 184, como si recordamos, al momento del diagnóstico tenía un valor arriba de 4000. Entonces sí ha mejorado, sin embargo aún continúa con la debilidad muscular y lo que aún persiste en la paciente es con disfagia, que si bien es cierto no ha progresado y únicamente es una disfagia, aunque es una disfagia sólidos, aún le permite comer de forma normal, sigue presente. Entonces, dentro de lo que revisé, encontré un caso de una paciente que, a pesar de haber terminado el tratamiento oncológico, continuó con prednisona durante pues, el resto de la vigilancia porque nunca resolvió la disfagia y puede que este paciente pues tampoco va a ser posible retirar la prednisona porque pues sí existe el riesgo de que la disfagia de la paciente nunca vaya a resolver. Y pues eso era el caso que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.